Este libro de Colosenses nos enseña acerca de la preocupación tan grande que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Colosas, ¿verdad? Aunque Pablo no la fundó Epafras, dice la palabra de Dios, pero esta iglesia, hermanos, necesitaba una dirección sabia porque estaba siendo atacada por falsos maestros, falsos, judíos también que se habían convertido y que querían desviar la iglesia. Y de esa forma, de esa manera, Epafras le pide un consejo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando todavía, mis hermanos, en el calabozo, estaba escribió la carta a los Filipos, la carta también de los Efesios y la carta de los Colosenses y la carta de hermanos también de Gálatas. 4 cartas escribió el apóstol Pablo estando en ese lugar y las envió a las iglesias para que en cierta manera se congregaban. Entonces Pablo habla acerca de esta iglesia. Desde el capítulo 1 voy a hacer un repaso rápidamente. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros, hablando a la iglesia, y de pedir que seas llenos del conocimiento, oígalo bien, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Era la oración del apóstol Pablo por la iglesia y los hermanos de Colosas. Ese era el propósito, que crecieran, que era el propósito que tuvieran sabiduría, que agradaran a Dios en todo conocimiento y en toda obra que ellos hicieran. Versículo número, también voy a leer el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él es el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Y la palabra dice en Efesios 2:20 que debemos de estar fundados bajo el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué se tenía que estar predicando? El evangelio. Y el evangelio, hermanos, es más que suficiente para salvar la vida del ser humano. Pero se habían metido otras doctrinas y estaban tratando de persuadir a los hermanos de ahí de Colosas para que ellos también fueran desviados. Así que habla acerca de qué, de la filosofía que se habían inmiscuido. Entre ellas, mis hermanos, se encontraban las filosofías que se encontraban y las tradiciones de los hombres. Y estuvimos viendo la semana pasada que las filosofías eran pues por hombres y tenían la cara o el carácter del hombre. Así es, mis hermanos. O sea, Cristo no era exaltado, sino el hombre. Es como hoy en día las religiones que Cristo no es exaltado. ¿Quién es exaltado? Pues en la iglesia católica el Papa, en la iglesia mormona José Smith, en la iglesia adventista Elena G. de White, en la iglesia de los Testigos de Jehová, ¿quién es exaltado? José Smith o Carlos Russell. Es exaltado no Cristo, sino el fundador de cada iglesia, de cada congregación. Y asimismo, cada filosofía tenía un problema y este era el problema. Por eso Pablo habla acerca de que los creyentes, los cristianos, dice el versículo capítulo 2, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice que nosotros fuimos sepultados, muertos por el pecado y también fuimos sepultados por el bautismo. Él le dice, despojando todos los principados, los potestades, dice, lo cual era sombra de lo que había de venir. Y luego dice, nadie los prive del privilegio, afectando humildad, oculto a los ángeles, intermetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchados por su propia mente carnal, haciéndose, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y viniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece en el conocimiento de Dios. Entonces, estas eran las filosofías que habían invadido la iglesia de Colosenses, y esto es lo que la preocupación del apóstol Pablo, que siguieran tradiciones y filosofías de los hombres o también de las religiones. Y por eso esas religiones o esas enseñanzas no están basadas en lo que es Cristo Jesús
y no se afianzan en el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice, deben de desecharlas y no deben de agarrarlas para ustedes mismos. Así que este era principalmente el deseo del apóstol Pablo, que la iglesia no se equivocara. Filosofías y tradiciones de los hombres. Las filosofías y las tradiciones de los hombres tenían la imagen del hombre, pero no de Dios. Era una mezcla de filosofías griegas, ocultistas, místicas, judía, y era muy peligrosa. ¿Por qué era muy peligrosa? Porque no se miraba el pecado en ellas, ¿verdad? No se miraba que estaban desviándose, pero la enseñanza estaba muy fuera, hermano, del contexto del evangelio. En eso, por eso Pablo empieza pidiendo a Dios que Dios les revele, que les dé conocimiento, que les dé sabiduría a la iglesia de Colosas y también a nosotros, mis hermanos, porque usted y yo nos estamos enfrentando a un mundo muy hostil, un mundo muy malvado, muy depravado, mis hermanos, un mundo donde está operando muchas las filosofías y también tradiciones de los hombres. Y si usted y yo no estamos listos, preparados en la palabra de Dios, fácilmente podemos ser engañados y seducidos por las falsas enseñanzas. Por eso es importante el discipulado, mis hermanos, y es importante conocer la bendita palabra del Señor. Y de esa forma Pablo exhorta a la iglesia. Pero ya en el capítulo 3 cambia. En el capítulo 3, los primeros versículos dice, y ya está hablando directamente a la iglesia, le está hablando directamente al pueblo cristiano. Y le está diciendo, 3 versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues sabéis que resucitaron con Cristo. Así que si realmente ustedes tuvieron la experiencia de haber muerto y resucitado en Cristo Jesús, deben de buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está sentado quien, el Hijo de Dios. Ahí deben de buscarla, dice. Así que ese es el llamado que se nos hace Dios a través del apóstol Pablo, que busquemos las cosas de arriba, mis hermanos, más que todas las cosas que este mundo te ofrece y que te atrae y que te trata de seducirte para que tú andes en las cosas de este mundo. Así que todos sabemos, mis hermanos, que y estamos convencidos que en este mundo hay ¿qué? Hay dolor, tristeza, hambre, hay guerras, odios, hay hermanos, el hombre trata de buscar la felicidad en este mundo, pero no la encuentra. Unos tratan de buscarlas en el matrimonio, en el hombre, en la mujer, pero tampoco le encuentra la felicidad. Otros, mis hermanos, en sus bienes materiales. Y resulta que nunca la encontraron. Hicieron inversiones grandes y total que se vinieron abajo. No tuvieron la oportunidad de buscar la felicidad en Cristo Jesús y las trataron de buscar en cosas vanas. Y así es el corazón de esta generación. Trata de buscar las cosas, la felicidad en las cosas vanas de la vida. Pero aún nosotros podemos estar cayendo en ese pecado, hermanos. Aún nosotros. Miren lo que dice ya Tito capítulo 1, versículo 16. Dámelo por favor, Samuel. Capítulo 1, versículo 16. Dice así. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ahora nos está exhortando a nosotros. Muchos dice que están dentro de la iglesia, profesan conocer a Dios. Profesan decir que son hijos de Dios o hijas del Señor, dice. Pero, dice, con los hechos lo niegan. Con tu vida que estás viviendo, con tu conducta, con tu lenguaje, estás negando que realmente no conoces a Dios. Pero tú dices que conoces a Dios, pero tu vida, tu actitud dice que no conoces a Dios. Tu testimonio dice que no conoces a Dios. Realmente no tienes una relación con Dios. Porque si tuvieras una relación con Dios, fuera diferente tu vida. Tu vida fuera una vida de gracia, de bendición, una vida de expandir el reino, una vida de bendecir a tanta gente, una vida que no te involucres en cosas vanas de la vida. Entonces dice el apóstol Pablo hablando a nosotros, ¿verdad? Por eso exhorta a la iglesia. Si ustedes pues habéis nacido de vuelta, busquen las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la primera prueba de que usted realmente es un creyente, es un cristiano, es un hijo de Dios y que está listo ¿para qué? Para caminar en el reino de los cielos
buscando cada día la gracia y la bendición del reino de Dios. Así que, fíjense lo que dice ahí, esa parte. Nos exhorta que pongamos la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿Qué significa? Que debemos de conocer el propósito de Dios y sus caminos. Vivir en los valores del reino. Es lo que significa, mi hermano, buscar las cosas de arriba. Vivir en los valores del reino. Vivir bajo el camino de la gracia, de la misericordia. Y que vivamos en integridad, en honor, en pureza, en paz, en generosidad, bendiciendo nosotros unos a otros. ¿Cuál es el remedio? El remedio está ahí mismo en Colosenses 2, 19 y 20. Capítulo 2 dice, 19 y 20 dice, y no haciéndose la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento de Dios, que da Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos a la cabeza, al plan de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Diga, Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Entonces tenemos que unirnos a la cabeza. En otras palabras, a la voluntad de Cristo, a lo que Cristo le pide y demanda de cada uno de nosotros. Tenemos que luchar ¿contra qué? Contra nuestra propia carne, mis hermanos, porque nuestra carne, para buscar las cosas del reino, es flojera. Es, hermanos, excusa, es poner pretextos. Nuestra carne sí es. Siempre para la obra del Señor pone excusas, pone pretextos y es flojera para las cosas de Dios. Pero dígale a la carne, mis hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y mire, para eso sí está dispuesta nuestra carne. Vamos a hacer un viaje para tal lugar, para tal parte, para eso está dispuesta nuestra carne. Vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello, vamos a ir a pasearnos hasta allá, para esto está. Pero para venir y crecer en el conocimiento, ser discipulado, tomar la enseñanza, mis hermanos, la carne tiene flojera. Pone miles de excusas. Es que está lloviendo mucho, es que no tengo carro, es que mi esposo no me deja, necesito darle de cenar a mi esposo, lo voy a tener que esperar. Hermanos, excusas y pretextos es lo que hace la carne. Y no nos adherimos y no nos unimos a la cabeza, no nos unimos a Cristo Jesús. Y por lo tanto, mis hermanos, hay una guerra, una batalla, y que la estamos perdiendo porque el mundo te la está ganando, tu carne te la está ganando, mis hermanos, y no estás siendo victorioso ni vencedor en tu casa. Tu familia se está perdiendo, mis hermanos, tus hijos se están perdiendo, tu familia tiene problemas hoy en día, porque no te has adherido la cabeza, mi hermano, como debe de ser, ¿verdad? Profesan tener a Cristo, dice, pero con sus hechos lo niega. Tito capítulo 1, versículo 16 es lo que nos dice, mis hermanos. Así que es a través de ¿qué? De una unión con Cristo, mis hermanos, que nosotros vamos a ¿qué? A ser más fuertes y vamos a estar nosotros bien unidos. Pero tenemos que estar unidos a Cristo Jesús, a la voluntad del Señor Jesucristo. Así que dice, poner la mira. Versículo 2, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí está el otro punto. El poder que la mira en las cosas de arriba a usted y a mí nos conecta con el cielo. Estamos conectados con Dios. Inmediatamente, mis hermanos, estamos dispuestos a obrar de acuerdo a lo que el cielo nos dice que debemos de obrar, a la voluntad del Señor. Dice, poner la mira. Sabemos que la mente es lo mejor, poner la mira en las cosas de arriba. La mente nos dice es lo mejor, pero tu alma te dice que no. Tu alma te dice que tienes derecho a vivir así, vivir de esta forma, de esta manera, y es donde muchas veces te gana el pensamiento de tu alma. Pero tu mente te dice es lo mejor. Lo que tú puedes hacer es siempre poner la mira en las cosas de arriba. Y esfuérzate y vamos a poner la mira en las cosas de arriba. Hermanos, si no lo ponemos las cosas en la mira en las cosas de arriba, entonces vienen las filosofías, viene el engaño del mundo y nos va a atrapar, mis hermanos. El mundo no se cansa todos los días de tratar de ponernos alguna ligadura, de atraparnos y seducirnos y que abandonemos la bendición del Padre Celestial. Va a luchar el mundo, mis hermanos, por usted y por mí.
Y va a tratar de que nosotros nos salgamos del plan y del propósito de Dios. Ese es el plan del mundo. Y sobre todo, una vez que le dé lugar al mundo, Satanás viene y le pone un yugo. Así es la situación. Su carne, hermanos, lucha. El mundo lo atrae. Y si el mundo cayó en la trampa del mundo, Satanás viene y le pone un yugo. Y ahí no se lo quita, mi hermano. Ese yugo ya no se lo quita. Usted necesita, hermanos, poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Por algo el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, mis hermanos de Colosa, para que no caiga. Pero también puede ser el problema de muchas congregaciones, incluyendo esta congregación, esta iglesia, que necesita avanzar y necesita desarrollarse, mis hermanos. Así que, ¿con qué? ¿Con qué debemos de buscar las cosas arriba? Diga conmigo, con pasión, con deseo de que Dios se manifieste, con ese deseo, hermanos, que venga usted con una expectativa, que llegue aquí temprano con el gozo del Señor, que se presente ante la presencia de Dios, que usted, hermano, proyecte eso en su corazón y que el hermano que viene todo decaído, viene todo ahuilado espiritualmente, lo ayude, lo levante, le dé fuerza, le dé aliento. Levántate, hermano, y comienza a vivir la vida de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Vamos al cuartito, vamos a orar por ti, mi hermano, para que el Señor te llene de su gracia, de su presencia. Hermano, así debemos de buscar las cosas del mundo, del reino, del cielo, las cosas de arriba, con ese gozo, con ese deseo, que realmente Dios se manifieste. Y hermanos, con esa fe y esa perseverancia debemos de buscar las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no de la tierra. Así que, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Hermanos, se nos manda. Porque habéis muerto. Fíjese, porque hemos muerto ya al mundo. Porque hemos muerto a las cosas, a los placeres de la vida. Pero la carne te dice, no estás muerto, estás vivo todavía. Vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos, vamos a deleitarnos en las cosas del mundo, es lo que nos dice la carne. Pero usted dice, no, cálmate. Los muertos ya no pueden levantarse para vivir las cosas del mundo. Ahora somos resucitados, pero para vivir para el reino de Dios, para Jesucristo. Para eso somos vivos, para eso tenemos vida ahora, para gozarnos y deleitarnos en la presencia del Señor. Así que en el nombre de Cristo Jesús, te echo fuera. Muérete ahí. Dígale a su carne, estás muerto en el nombre de Cristo Jesús. Estás muerta, dígale a su carne, mi hermano, mi hermana. Vamos a regocijarnos, pero en las cosas de arriba, en lo que le agrada, le honra y le exalta el nombre de Dios. Amén. Muy bien. Entonces hemos muerto, dice Pablo, al antiguo orden. Has muerto, mi hermano, a la ley del pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear de ti, hermanos. No te puede controlar el pecado. ¿Por qué? Porque has resucitado en Cristo y ahora tú tienes el poder y la autoridad que Cristo te delega como cabeza, mi hermano, de acuerdo a Efesios capítulo 1. Así que ahora el mundo dice no puede, la carne no puede. Dice también, has muerto a las cosas mundanas y en los engaños de la carne. Ya la carne no te puede engañar, mi hermano. Está que el hombre carnal, dice, está viciado bajo los engaños, está viciado bajo los deseos engañosos. Pero ahora ya has muerto al hombre carnal. Ahora tienes vida nueva en Cristo Jesús. ¿Muerte qué? A los placeres del mundo. Has vencido al mundo también, mi hermano, mi hermana. Y todos los días tienes que decirle, como te llames, hermano, Alfredo, Manuel, Andrés, Lupe, como te llamas, has muerto. Este día debemos de vivir para honrar, exaltar y glorificar al Padre Celestial. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Vamos a hacer un ayuno por la mañana. No vamos a comer esta mañana buscando el reino de los cielos, buscando la gracia del Señor. No vamos a ver novelas este día. Estamos venciendo la carne en el nombre de Cristo Jesús. No vamos a escuchar chismes tampoco. Este día vamos a consagrar nuestra mente, nuestros oídos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y así todos los días, mis hermanos, usted y yo tenemos que
buscar las cosas de arriba, que honren, exalten el nombre de Dios. Vuestra vida, dice, está que escondida en Cristo. Dice, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, dice. Entonces, hermanos, usted y yo habíamos muerto y nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo y en Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que y el mal, el pecado, el mundo no te puede encontrar, porque estás escondido en Cristo y en Dios. Solamente que tú te salgas del escondite, mi hermano y mi hermana, y vayas al encuentro del mundo y le digas a la carne, vamos a regocijarnos y vamos a perdernos unos momentos de la presencia de este escondite y nos vamos a ir a regocijarnos en las cosas carnales o mundanas. Entonces usted mismo, mi hermano, abrió la puerta, aportilló el vallado y ¿qué va a pasar? Lo va a morder la serpiente. Porque usted ya está escondido. No salga de ese escondite, mi hermano. Porque si sale de ese escondite, entonces sí hay que grandes problemas y grandes dificultades. Manténgase en ese escondite, mi hermano y mi hermana. Así que vuestra vida está escondida. Hay que un misterio, mis hermanos, asociado con Dios. Y, hermanos, este misterio nos habla de que Cristo Jesús nos ha revelado algo nuevo a usted y a mí. Somos hombres y mujeres bajo una revelación nueva, usted y yo, mi hermano. Vamos a ver 1 Corintios 2:10, Samuel, y después me das Mateo 11. 1 Corintios 2:10, por favor. Guíame, porque aquí vamos a usar algunos versículos. Pero Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién nos reveló, hermanos? Que nuestra vida está escondida. El Espíritu. El Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo revela. Dame Mateo capítulo 11, mi hermano Samuel, ahí lo tienes. 11, 25 al 27. Ahí tiene una lista para que los tengas listos. Es el 25. 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Dame lo siguiente, hasta el 27. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿a quién se la reveló? A usted, mi hermano y mi hermana. Esos son los misterios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a usted? Hermanos, porque así le plazó a Dios. Simple y sencillamente. Entonces, usted de una forma u otra es llamado, mi hermano y mi hermana, para que usted, mi hermano, guarde esa revelación en su vida, en su corazón, porque su vida ya está ¿qué? Escondida en Cristo Jesús y en Dios. Ahí el mal, Satanás, no lo puede atacar, solamente que usted aportille el vallado, que usted solo se salga, mi hermano. Dios no le pone un lazo, ni le pone una cárcel. Usted es libre, hermanos. Pero en su libertad, usted tiene que escoger diariamente a quién va a servir, a quién va a honrar y a dónde va a poner su mirada. Arriba, en el mundo o en la carne. Usted va a escoger, mi hermano, mi hermana. Pero si usted no la pone ni arriba, es como dijo el apóstol Pablo. Entonces, estamos orando para que usted tenga sabiduría e inteligencia espiritual, mi hermano y mi hermana, para que usted en todo agrade al Señor, porque usted no está buscando las cosas de arriba. Esa era la oración del apóstol Pablo. Entonces le faltaba ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual a la iglesia de Colosas, como nos puede estar faltando a algunos o a todos nosotros también, mis hermanos, porque no estamos poniendo la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba, sino en las cosas de ¿qué? De la tierra. Y por lo tanto, mis hermanos, usted no sigue escondido ¿bajo qué? Bajo la gracia del Señor y bajo el poder de Dios.
Y si no está bajo esa gracia y ese poder, mis hermanos, está en un grave peligro. Porque fácilmente el diablo lo va a tratar de ¿qué? De seducirlo. Así que ese es el misterio. Y Dios nos dice que de esa forma, de esta manera, Dios nos quiere bendecir a usted y a mí. Así que, dice, vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Hermanos, ¿dónde realmente, para usted, qué es la vida? ¿En qué consiste la vida para usted? ¿Qué es para usted la vida? ¿Tener muchas posesiones? ¿Qué puede ser la vida para usted? ¿Tener qué? Si es un hombre, pues tener muchas mujeres. Si es una mujer, pues tener muchos hombres. ¿Para usted qué es la vida? Tener muchas casas, tener, no sé, a lo mejor un deporte. No lo puede dejar para usted, eso es la vida. No sé, ¿verdad? ¿Qué es la vida para usted, mi hermano? La tecnología, ahí pasa todo el resto de su vida en la tecnología. Hermanos, ¿qué es la vida para usted? ¿En dónde milita su mente, su corazón y diariamente a qué pone más atención en su vida? Para los creyentes, para los cristianos debe ser Cristo Jesús, nuestra vida. Para usted y para mí debe ser Cristo Jesús, amén. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque Cristo debe ser, ¿qué? Nuestra vida. Así que, mis hermanos, Cristo ya se manifestó en nosotros como nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro buen pastor, pero en aquel tiempo, en su segunda venida, se va a manifestar y seremos semejantes a Él. Esa es en la segunda venida. Ahorita ya se manifestó usted como su Señor, como su Salvador, como el sumo sacerdote, como el Rey de Reyes, como la luz del mundo. Ya se manifestó para usted Cristo Jesús de esta manera. Pero falta otra forma de cómo se va a manifestar. Y esta manera, cómo se va a manifestar, será en su segunda venida, en el cual dice, seremos semejantes a Él, o seremos transformados y cambiados a la semejanza del Hijo de Dios, tanto usted como yo. Así que, ¿dónde está su vida? ¿En qué milita su vida? ¿Cuál es principalmente a lo que usted le da más valor en esta vida? Tal vez el juego. Yo no sé si sea el fútbol, el box. Yo no sé si sea los Juegos Olímpicos, que ahora se van a terminar. Gente que está, que 4 años están ahí para ver si ganan alguna medalla, como dijo el apóstol Pablo. En aquel tiempo era una corona de laurel. ¿Qué es la vida para nosotros, mis hermanos? Debe ser ¿quién? Cristo Jesús. Para la iglesia, Cristo Jesús. Y eso debe ser diariamente, mi hermano, mi hermana, porque estamos en grave peligro. Usted y yo estamos en grave peligro, hermanos. Su casa está en grave peligro. Satanás, el mundo no descansa, mi hermano y mi hermana. Las fuerzas del mal siguen operando día y noche, mi hermano y mi hermana. La iniquidad sigue avanzando día y noche. El mal, hermanos, solamente con el bien se puede ser destruido. Pero si usted está abandonando el lugar donde el Señor lo tiene o la tiene, ahí está escondido, y sale, mi hermano, va a empezar a decaer su alma y su espíritu. Y poco a poco va a ir apartándose, alejándose más y más del reino de los cielos. Más y más, mis hermanos. Ahora va a batallar mucho para venir a la iglesia, para ser instruido, para tener comunión con los hermanos. Va a batallar mucho, mi hermano, mi hermana, para venir a las oraciones. Va a batallar mucho, mi hermano, para enrolarse en los servicios del reino. ¿Por qué? Porque su vida se está apartando día tras día más y más del Señor y se está alejando. Porque usted aportilló, dejó su escondite en el que estaba con Cristo y con Dios y empezó a apartarse, a alejarse y ser atraído por las cosas del mundo. Ahora hay una lucha por volver, mi hermano, mi hermana.
No es fácil. Hay una lucha por tratar de agradarle a Dios, mi hermano y mi hermana. Tenemos la oportunidad, usted y yo, mis hermanos. Porque si no, mis hermanos, las cosas que nos van a tratar de invadirnos. Fíjese lo que dice el versículo número 5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Ahora, hermanos, se va a batallar con estos pecados. Ahora, hermanos, difícilmente vamos a querer abandonar estos pecados. Difícilmente. ¿Por qué? Porque no estamos escondidos en Cristo. No tenemos una comunión con el Señor. No estamos fuertes en el Señor. No tenemos la inteligencia espiritual, la sabiduría del reino, mis hermanos. Caminamos en nuestros propios pensamientos y creemos que es lo mejor para nosotros. ¿Qué dice ahí? Tito 1:16, profesando ser ellos creyentes, con sus hechos niegan al Señor. Sí, de palabra dicen, pero sus hechos son los que hablan. Los hechos que nosotros hacemos es lo que habla. Así que dice, hagan morir todo lo terrenal en ustedes, que nada lo controle y que nada los dirija. Ustedes debemos de ser muertos, hermanos. ¿A qué? A las pasiones carnales, a los deseos mundanos. Y debemos vivir el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Lo primero que se manifiesta aquí, hermanos, es la inmoralidad sexual. Hagan morir. Y luego empieza la palabra fornicación, pum. Y luego aparece impureza. La palabra fornicación, mis hermanos, es pornía. Es en el griego que se llama pornía. Y esta palabra, mis hermanos, habla acerca de relaciones sexuales ilícitas, como una relación incestuosa. En este caso está citando 1 Corintios 5:1. Dame, por favor, 1 Corintios 5:1. Esa es una palabra pornía. Quiere decir que el hombre, el hijo, estaba teniendo intimidad sexual, pero con la madrastra. Eso es pornía. Dice, eso es asqueroso, dice Dios. Deben de hacer morir eso. Eso que no suceda dentro de ustedes. Ustedes de hacer morir todas estas cosas. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pues algunos, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Eso se llama pornía. Mi hermano y mi hermana. Y lo otro, fíjense cómo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a la siguiente parte, mi hermano. Es una relación incestuosa. No tenga nada que ver con los que se proclaman cristianos y practican pornía. No tenga nada que ver con aquellos que se dicen creyentes cristianos y practican pornía. Los que tienen relaciones sexuales con prostitutas también. Se le llama pornía. 1 Corintios 6:15. Dame 1 Corintios 6:15, por favor. ¿No sabéis que vuestro cuerpo dice, son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Tener intimidad con una prostituta es pornía. También eso es un pecado. Eso debe morir dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no se debe practicar. Ningún creyente que dice ser creyente, que dice ser cristiano, debe practicar estos pecados. Siguiente, dame el siguiente versículo en Levítico, y este está un poco más fuerte, y todo eso es por niña, mis hermanos. 20 del 10 al 21. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, díganlo, muertos. Dame el siguiente, el 11. Dame los datos hasta 21.
Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Dame el siguiente. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, con su sangre serán sobre ellos. Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. O sea, homosexualismo. Dame el siguiente. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. Quemarán al fuego a él, a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Es pornía. Dame el siguiente. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Mataréis a la bestia y también al hombre. Y si una mujer se llegara a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectivamente, su sangre será sobre ellos. Es pornía. Eso dice va a suceder y eso debe de pasar. Esas son las leyes. De una forma u otra, el Señor nos liberó, mis hermanos. Pero no significa que Dios no puede traer el juicio en contra del hombre o la mujer que practica estas cosas. Eso se llama bestialismo. El bestialismo es un espíritu inmundo que atrapó al hombre o la mujer. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y viera su desnudez, y ella viera la suya, es como excretable, o sea, es asqueroso. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, descubriendo la desnudez de su hermana, y de su pecado llevará. Dame el siguiente. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados del pueblo, o sea, expulsados de la congregación. Dame el siguiente, el 20. El que sigue. Cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano, de su padre, la desnudez de su hermano, de su padre, descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Morirán, por eso muchos no tienen familia hoy en día, mis hermanos, porque van a morir sin hijos, porque tuvo relación el hermano con la hermana. Dame el siguiente. Ahora ahí está. El que tomare la mujer de su hermano cometió inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. O sea, ahí habrá otro problema. Muchos serán estériles por causa de haber cometido ese pecado, mis hermanos, de verse acostado con la hermana o con el hermano. Ese dice Pablo, todo esto tiene que morir en ustedes. Nada de esto deben de practicar. Eso se llama pornía. Están violando ustedes los mandamientos de parte de Dios. Si en realidad ustedes tienen a Cristo, busquen las cosas de arriba. Traten de agradar a Dios y no se traten de agradar a sí mismos. Luego, fíjense lo que dice. Impurezas, pasiones desordenadas. Mi hermano, mi hermana. Así que impurezas es inmundicia, es acatarsia, es la palabra acatarsia que significa suciedad física e inmoral. Significa suciedad física e inmoral. Y hermanos, Levítico 31-33 habla de esta clase de impureza, que el hombre o la mujer debe cuidarse, tanto el hombre como la mujer. Y habla cuando el hombre tiene sueños eróticos, mis hermanos, o la mujer tiene intimidad en el momento que tiene un estado menstruoso. Eso es, hermano, inmundo ante los ojos de Dios. Y eso Dios también, eso deben de morir. Eso no deben de practicar ustedes como iglesia. Y le está advirtiendo a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Colosas, lo que no debe de ser la iglesia de Colosas, o lo que no debe ser la iglesia de Cristo Jesús. Y luego, mis hermanos, en el libro de Número 5, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice Número 5, del 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento todo el leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muertos. Así hombres como de mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Los van a sacar.
los van a echar fuera, tanto leprosos como hombres y mujeres que tuvieran este problema. Eso era la ley. Por eso, hermanos, muchas veces no estamos de acuerdo cuando una mujer se sube a ministrar aquí a los cantos y a la alabanza. Porque muchas veces anda en estado ella de mensualmente y no puede subirte aquí a alabar y exaltar el nombre de Dios. No le puedes agradar así a Dios. Y la mujer debe de ser muy sabia en eso. Decir, hoy no puedo. Este domingo no puedo subirme. No sé, no hay problema. No, tiene que respetar a Dios. Tiene que honrar a Dios. Este es el altar de Dios. No puedes venir y hacer un fiestón, una pachanga, tocar en el mundo y venir el domingo y tocar aquí. No puedes hacer eso. Es desagradable ante los ojos de Dios. A Dios se le debe de honrar, respetar, amarlo, mis hermanos. Nuestras casas, nuestros hogares deben tener el primer lugar el Señor. Debemos de vivir la vida que Dios pide que vivamos. No es bueno eso, hermanos. Y no es porque seamos extremistas, mis hermanos. Porque Dios, dice, los echaba, los expulsaba de aquí. Pero no lo hacemos eso. Pero sí debe ser sabia la mujer. No. Este día no puedo subir, mire. Este día no. Disculpen, pero no puedo hacer. No tiene que decir, nomás dice que no puede y listo. ¿Verdad? Pero hermanos, en vez de suben, mujeres, hombres, y traen falditas muy cortas, traen pantalones muy lúcidos. Hermanos, es el altar de Dios. Se debe de honrar y se debe respetar este lugar. Debemos darle gloria a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo, de exaltarlo. Pero no sobrepasar, hermanos, nosotros también, pues por costumbre, decir, güey, que es costumbre, todo lo hacemos. No. Recuerde que Dios es un Dios santo, santo, mi hermano y mi hermana, que debemos de amarlo y respetarlo. Amén. Entonces, hermanos, dame para impurezas, es lo que nos dice, dame 2 Corintios 12:21 y Gálatas 5:19, mi hermano. Esa es acatarsia, es la palabra, hermanos, que es sucio y inmoral físicamente. Dámelo, por favor. No, el otro que te pasaste primero, Samuel. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿De qué? De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Está hablando ahora la iglesia de Corintios. Y quizás tenga que llorar, dice el apóstol Pablo. Porque muchos han practicado, han vivido en esta parte, en estos pecados. Y dice, y no se han arrepentido de haber cometido estos pecados. Dame ahora sí, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Eso es lo de la carne, mis hermanos. Hacer morir todo lo terrenal en vosotros. Hagan morir todo lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, malos deseos, dice. Y hermanos, diga conmigo y avaricia, que es idolatría. Dígalo, avaricia, que es idolatría. Así que también dice, pasiones, es la palabra patos, pasión depravada, significa pasión depravada. Y avaricia es idolatría, es la palabra plenetza, dice que significa avaricia o codicia. La avaricia es la raíz de muchos pecados. Tiene, hermanos, muchos, pero muchos pecados, que viene siendo ¿qué? La avaricia. Y la palabra malas pasiones es cuando el hombre, según no lo vamos a leer, pero lo voy a dar la cita, es cuando Tamar y también Amnón
tuvieron intimidad, medios hermanos. Y Amnón tuvo una intimidad con su hermana Tamar. La engañó, la atrapó, se hizo el enfermo, mandó que viniera a cuidar a su hermano. Y él se había enamorado de Tamar y eran medios hermanos. Y eso causó la muerte de Amnón. Y ahí vino, hermano, una persecución terrible por causa de haber cometido esa maldad, ese pecado. Ese es que es pasiones, hermanos. Es una pasión depravada. O sea, es algo que daña, que lastima y que también causa males y trae, hermanos, puede traer hasta muerte. Dice, también deben de morir a esto. Y da el ejemplo de quién, de Amnón y de Tamar. Amnón y Tamar, hermanos, más bien fue Amnón el que cometió y engañó a su hermana y la forzó a tener intimidad con él. Y de esa manera, mis hermanos, vino y se desató, mis hermanos, de ahí en adelante, muerte para su hermano. Absalón huyó. Absalón quiso y codició el reino de David, que era el hijo de David, pero también murió terriblemente. Y no solamente se quedó con eso Absalón, sino que tuvo intimidad con las concubinas del rey David. Hermanos, se hizo un desastre cuando este pecado se cometió en la vida de Amnón y de Tamar. Dice, es algo depravado. No permitan que eso pase dentro de la iglesia, que suceda esto dentro de la iglesia. Esto es depravado, es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto, hagan morir todo esto, dice el apóstol Pablo. Así que, y luego dice la avaricia, porque la avaricia es ¿qué? Idolatría, ¿verdad? Es planea, significa avaricia, codicia, y debe ser, y es la raíz de muchos problemas y de muchos males. Significa idolatría, porque ama otras cosas que no es Dios, o hacer algo que Dios dice no es la prioridad, o hacen algo que Dios para él no es la prioridad. Entonces, haces algo no para Dios, y haces algo que para Dios no es la prioridad. Entonces, por eso es que idolatría. Y la idolatría, mis hermanos, también se castiga terriblemente y fuertemente. No solamente es tener una imagen, no solamente es postrarse ante una imagen, un ídolo. No, idolatría es todo aquello que le des la prioridad antes que a Dios. Aún a tus propios hijos, a tu propia familia, a tu esposa o tu esposo. Dijo el Señor, el que ama más a su esposo o a su esposa más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que ama más a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no puede ser mi discípulo. Este es el precio para ser un discípulo del Señor, mis hermanos. Tiene que ser Cristo siempre el primer lugar. Porque si amas más a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo o a tu hija que a Dios, eso es idolatría. Estás poniendo más en primer lugar. Si amas más tu trabajo que a Dios y para Dios nunca tienes tiempo, eso es idolatría, hermano. Si amas más, hermano, tus negocios más que a Dios, no te da tiempo para Dios, no es la prioridad de Dios en tu vida, eso es idolatría. Eso se llama idolatría. Y eso, hermanos, es también descartado ante la presencia de Dios. Dios siempre tiene que tener el primer lugar. Debemos de estar escondidos, porque ahí en la que, en la idolatría está también el problema, mi hermano y mi hermana. El problema para muchos o para muchas también, mis hermanos. Así que, lo que Dios no es prioridad, eso es idolatría. Y cosas para caer en este pecado, 4 cosas para que usted evite caer en estos pecados. Debe de tener disciplina espiritual. Usted lo primero tiene que aprender a tener una disciplina espiritual. Tiene todos los días, mis hermanos, tener la prioridad en su corazón de entregar el día a su Señor. Pasar un tiempo con Dios en oración y también estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Es lo primero que tiene que hacer. Usted tiene que, la lectura, que viene siendo, oración y lectura, que viene siendo la segunda. Alabanza, hermanos, y adoración
dentro de la congregación con gozo, con alegría, mis hermanos. Debe ser su prioridad. Y cuarto, el compañerismo cristiano. O sea, no debe de faltar a la iglesia. Debe tener el compañerismo cristiano. Debe buscar el compañerismo cristiano. Así que cuando termine el servicio, no salga, hermano, como que lo va correteando un chucho por ahí. Espérese y denle un abrazo al hermano, a la hermana, salude al hermano. Y hermanos, vamos a unirnos para servir a Dios. Mire, está ahorita, hermanos, la entrada así como medio metro. El otro día metimos la máquina el lunes en la mañana, pero en la tarde se vino un llovidón en todo Nogales, mis hermanos, que nos volvió otra vez a llenarnos ahí. El martes le dije al hermano Javier y le había dicho al hermano Francisco que nos ayudara. Un día nos vino y nos ayudó también el martes el hermano Adolfo y el hermano Enrique, el hermano Quinn, mis hermanos. Pero al rato se vino otra vez. 2 horas metimos la máquina, mis hermanos, y porque me conoce el muchacho, me dijo, los voy a bajar en 1,000 pesos, pastor. Pero ahorita se cobra 1,200 por cada hora. Pero ya se volvió a llenar. Y los varones debemos de estar listos. Pala y echar esa tierra, pum, pum, a un lado. Para que los carros, que no son tan grandes como el que usted tiene, pues no peguen ahí donde está la tierra. Mis hermanos, en vez de que agarrar la pala, como en vez de que agarrar la onda, mis hermanos, hoy nos toca agarrar la pala, mañana quizás la onda, ¿ve? Así que de esa forma, de esa manera debemos de ¿qué? De someternos a Dios. Dice lo que dice la palabra de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. ¿Cómo se desata la ira de Dios en contra de nosotros? Por causa de estos 4 pecados, hermanos. Pero hay 4 formas de detener los 4 pecados y que no se manifiesten en nosotros. Lo que dice ahí el libro de Efesios, vaya hacia atrás conmigo, es el libro de atrás, capítulo número 5 de Efesios 5, mis hermanos. Fíjense cómo dice ahí, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, está hablando ahora a los hermanos de Éfeso, avaricia, ni aún ese nombre entre vosotros como conviene santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tonerías, porque no convienen, sino antes bien acciones gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en donde y en el de Dios. No tiene herencia, o sea, no va a recibir herencia. Quien practique estas cosas, mis hermanos, no será bendecido en esta tierra. Quien viva conforme a estas cosas, el Señor no lo va a bendecir. Y usted se puede preguntar, pero ¿por qué Dios no me bendice? Si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo doy mis primicias, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no has abandonado otros pecados, hermano. A Dios le interesa que tengas una buena relación con Él y que obedezcas. No siempre que traigas tu dinero, más y des tu dinero. Más que tu dinero, le interesa tu vida al Señor. Le interesa tu casa, tus hijos, le interesa tu familia, todos ellos, para que todos ellos sean bendecidos. Porque el dinero puede ser solamente un pretexto. Señor, me debes de perdonar porque yo soy el que más doy, el que más te honro con mis primicias o con mis dineros. No. ¿Qué le dijo, se acuerdan del apóstol Pedro a Bar Jesús allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos? Te voy a dar dinero para que me des ese poder que tienes tú. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca juntamente contigo. ¿A poco crees que el don de Dios se compra? Arrepíntete, le dijo, porque en hiel de amargura te veo que estás. Arrepíntete. Hermano, Dios desea que lo honremos, sí es cierto, con los primicias, pero
ante todo que nos santifiquemos y nos limpiemos nuestras vidas y nuestros corazones. Más es lo que Dios desea. Más que tu dinero, más. Y no creas muchos predicadores que si usted entrega 1,000 pesos, Dios le va a devolver 100,000 pesos. No, hermanos. Primeramente, chéquese cómo está y cómo está su vida. Si hay desobediencia, pida perdón. Humíllese y haga morir eso en su vida. Que ya eso ya no se vuelva a practicar eso en su vida. Es lo que usted tiene que hacer primero. ¿Se acuerda de David? Que escribió el Salmo 32. ¿Qué dijo? Yo te podía haber ofrecido muchos sacrificios, Señor. Holocausto, dice. Pero tú no quieres eso. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Entonces te van a agradar los sacrificios. Entonces te va a agradar lo que yo te traiga, Señor. Pero David podía haber puesto muchas excusas. Señor, pues yo sé que te hago más sacrificios. Dame chance, Señor, de seguir teniendo esa intimidad con Betsabé. Señor, no, mis verdores se volvieron en sequedades de verano. Mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de ellos. Por eso orará a ti todo santo en el día que pueda ser oído. Y no seas como quien dijo, como el caballo y como quien, el mulo, el burro, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados, porque si no, no se acercan a ti. O sea, tiene que pasar algo. No, hermanos. Dios anhela y desea nuestro corazón. Y es lo que le escribía a la iglesia de los colosenses. Hermanos, todo esto hagan, porque por esta causa viene la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Y luego dice, en los cuales anduviste también en otro tiempo cuando vivías, pero ahora dejar todo, dice, también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, dice, no mientan los unos a los otros. Hermanos, todo esto tenemos que hacer morir en nuestras vidas. Porque estamos esperando al Rey de Reyes. Estamos esperando al Señor de Señores, hermanos. O tal vez un día, hermanos, se nos termine nuestro caminar en esta tierra. Seremos trasladados inmediatamente. Imagínense, hermano, que usted tuvo la oportunidad de haberse puesto a cuentas con el Señor y no puso cuentas. Tenemos acceso por medio de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que nos da una revelación que no tuvieron los antiguos, pero usted y yo sí lo tenemos, hermanos. Cristo cambió las leyes por la gracia, pero no significa que vamos a seguir cometiendo toda clase de ¿qué? De barbaridades o nosotros desórdenes en nuestras vidas. Eso no significa, hermanos. Tenemos que aprender a guardarnos en el Señor. Y luego dice, porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quien participa en estos pecados provoca la ira de Dios. ¿Y cómo cree que se va a manifestar la ira de Dios? Primeramente, hermanos, será un aviso. De repente te va a aparecer un problema y no vas a saber qué pasó. De repente puede ser un cáncer que empieza y no le diste mucha atención por causa del pecado. De repente, problemas, hermano, físicos que van a manifestarse. Ahí dice Dios, tienes que parar. Y tienes que tener inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Por qué me está viniendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? La ira de Dios se puede estar manifestando, hermanos, porque estás cometiendo un acto desagradable ante los ojos de Dios. Y así empieza. Y si no te detienes ahí, entonces se va a manifestar más fuertemente. Más duramente, mi hermano. Es la segunda advertencia. Y si no, hermanos, muerte.
Ya no hay oportunidad. Perdiste la oportunidad. Tenías que haber parado en la primera y de rezarte al Señor. Te dio la oportunidad en la segunda y no hiciste caso, hermano, hermana. Y vino la ira de Dios sobre tu vida. Algunos, escasez, hambre. De repente, hermanos, una pobreza terrible. Eso es parte de la ira de Dios. Los puse estar, dijo el Señor, el diente limpio y no te volviste a mí. No mandé la lluvia y no te volviste a mí. Sembraste y no recogiste y no te volviste a mí. Entonces, la pobreza y la pobreza. ¿Por qué me está pasando esto? Primero, segundo, tercero. Y el Señor nos estuvo hablando. Nos faltó inteligencia espiritual, hermanos. Y no reflexionamos a tiempo para regresarnos y pedir perdón y humillarnos delante de la presencia de Dios. ¡Pum! Vino el ramalazo, mis hermanos. Y ahora los sicarios están apoderando de todas las tierras del sur. Porque la gente no se quiere volver a Dios. Los están sacando. Están corriendo. Están abandonando sus propiedades. El mal se ha apoderado de ellos, hermanos. Pero así viene, el mal sigue avanzando, hermanos. Sigue avanzando, sigue avanzando. Y no se, hermano, no se vaya a asombrar si el día de mañana le piden su casa. Y lo despojan de sus bienes materiales. Necesitamos estar bajo la presencia de Dios. Por esta causa viene a los hijos de desobediencia la ira de Dios. No sean, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No sean sino entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios debe ser agradable y perfecta para ustedes, mis hermanos. Y así debemos de caminar y así debemos de vivir. 1 Corintios 6, dame el 6 del 9 al 11 para terminar ya, porque veo que algunos están durmiendo. Amén. No, amén, digan. No estamos durmiendo, pastor, estamos listos, dígale, para recibir la palabra. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. El 11, léalo conmigo. Y eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, ya hemos sido, pero no debemos de volver a caer en esto. Ahora dice, hagan morito eso. Están batallando, porque se van a presentar primeramente las filosofías, las falsas enseñanzas en contra de ustedes. Segundo, su carne va a empezar a rebelarse en contra de Dios. Y tienen que hacer morir todo esto. Va a pasar los meses como creyentes, tal vez los años, y la ilusión de ser un creyente ya se va a terminar. El gozo de ser un creyente ya se va a terminar. Ya no vas a venir a las oraciones, ya no vas a buscar a Dios, ya no vas a servir a Dios, ya vas a venir forzado, obligado a la iglesia, porque el gozo del Señor se terminó en tu vida. Entonces haz morir. Entonces debe decir, tengo que tener inteligencia espiritual, ¿por qué estoy perdiendo el gozo? Porque ya no me estoy congregando como lo hacía antes en los primeros tiempos, en el principio de la congregación. Porque ya no estoy dispuesto a servirle a Dios. Porque ahora ya no pido consejo, dirección. Porque antes pedíamos consejo y dirección. Pastor, me invitaron a una pachanga ya y pues es mundana. Ahora ya no pides consejo, ahora te vas a la pachanga mundana. En lugar de decir, hey, mira, eso te va a causar daño. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso pertenece a las tinieblas. Porque eso te va a causar daño y te va a causar mal.
Pero ahora, pastor, ando de novia con una muchacha un muchacho que pues no es cristiano, pero es buen muchacho, pastor. Es buen muchacho, un poquito rebelde, pero es buen muchacho. Pero es cristiano, no es cristiano. ¿Y qué dice la iglesia? No, pues que a él no le gusta la iglesia, pastor. ¡Bum! Ahí debes de cortar esa relación inmediatamente. Así, hermanos. Porque esa es la trampa del diablo. Te va a quitar y te va a robar todo lo que Dios tiene para ti. Para eso vino el diablo, matar, hurtar y destruir. Te va a robar. Y usted decir, no, inteligencia espiritual. Ahora va el apóstol Pablo. Tienen que ser inteligentes. Por esta causa viene el pecado, la maldad. ¿Me amas? Carola, ¿me amas? Fulana. ¿Cuál es la prueba de amor que me vas a dar? No, no te puedo dar pruebas de amor. Un cachetadón es el que te voy a dar. Hermanos, pero la muchacha que no tiene inteligencia, pues cae en el problema y cae en la dificultad, porque no tiene inteligencia espiritual. Y el malvado aquel era lo que quería. Por esta causa viene a los hijos de desobediencia la ira de Dios. Hermanos, aprendamos de la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña. Y lo que el Señor quiere para nosotros. Debemos estar listos, preparados, porque nadie sabe la hora y el día en que el Hijo de Dios va a venir. Dice el Señor, perdón, lo único que les digo es que será como los días de Noé. Es lo que les puedo decir. Cuando miren que muchos se están divorciando en los últimos tiempos, cuando miren la perversión que se está sucediendo como sucedió en Sodoma y Gomorra, eso es señal que el fin se acerca. Deben de estar listos, preparados, porque nadie sabe ni la hora ni el día. Puede ser en la noche, cualquier noche, puede ser en el día, cualquier día, puede ser a mediodía, cualquier mediodía. Nadie sabe. Pero deben de estar, ¿qué? Preparados. Deben de estar listos. Deben de ser como las 5 vírgenes prudentes, no como las 5 insensatas. No deben de ser como las insensatas, deben de ser como las prudentes. Deben de tener su aceite listo, alumbrando su lámpara, proyectando la luz del Evangelio. Deben de tenerle, dijo el Señor, porque se va a escuchar. Y ahí viene el esposo, y ahí viene ya. Y las prudentes dijeron, no tenemos aceite, danos el aceite. No, vayan y compren. Tuvieron mucho tiempo para prepararse. Y ahora ustedes quieren aceite, nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Y fueron y compraron. Tocó el esposo, entró con las 5 prudentes y recibieron la bendición del esposo. Al rato llegaron las insensatas. Ábrenos. Dijo el esposo, no las conozco. No sé ni quién son ustedes. Apártense. Váyanse de aquí. Hermanos, así será la venida del Hijo de Dios. Debemos de estar, ¿qué? Preparados. Porque nadie sabe ni la hora ni el día. Pero ese es el mensaje. Pero ustedes y yo sabemos los tiempos y las sazones, como dice 2 de Tesalonicenses 5. Pero vosotros no tenéis necesidad que os enseñe, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y todos estos eventos van a empezar a suceder y a pasar. Entonces, cuando mires todo eso, prepárate, santifícate, porque, hermanos, después de esto aparece una gran tribulación que jamás se ha visto. Y los que se queden aquí, hermanos, serán perseguidos y serán atribulados, serán encarcelados. Y si no se quisieron poner la marca a la bestia, cuello. Es lo que les espera.
Sí dice la palabra. Esa es la enseñanza, hermanos. No lo digo para que se asuste, mi hermano, sino para que esté preparado. Amén. Dijo el hermano Pablo. No, no, no lo digo para que se asuste, sino para que esté preparado, hermanos. Así que pónganse de pie, vamos a orar, mis hermanos. Y vamos a agradecerle a Dios en esta hora.